son ejemplos. Pues de la misma manera el Señor, los escritores de la Escritura se servían de figuras, y muchas veces tenemos que analizar a la luz de la palabra qué es una figura metafórica, cuál es una figura literal, cuando está la Biblia describiendo algo de forma literal, y todo eso se lleva a partir del contexto. Por lo tanto, dice, es fundamentalmente una semejanza que se sirve de un simbolismo a través de figuras en la Escritura. ¿Con qué fin? Puede transmitir mejor y de forma visual un concepto espiritual abstracto. ¿Sí? Claro, ¿cómo va el Señor a través de su palabra, los escritores, la inspiración del Espíritu Santo? ¿Cómo iba a transmitir correctamente el concepto de iglesia? Es algo muy abstracto, tenemos que usar figuras, pues justamente eso es lo que hace. Entonces, una figura se materializa, se hace de una forma más visual, más fácil de comprender, y no solamente conceptos abstractos, sino el carácter divino referente a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es una analogía. Muy bien, entonces, tenemos allí en primer lugar esta analogía que tiene que ver con el edificio. Y vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 20 al 23. También está este otro pasaje paralelo. Obviamente no nos podemos detener a leer todos los textos, porque estos temas no se encuentran exclusivamente en un solo párrafo, sino que están dispersos. Estos son tal vez dos de los principales. Y dice allí capítulo 2, versículo 20 de Efesios, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? He puesto esta figura del Jenga. Iba a traer un Jenga, pero la verdad es que mientras lo armábamos acá y esto, iba a ser un poco más complicado. Si el tema hubiese sido exclusivamente hablar del edificio, pues tal vez daba para esto. Pero habéis jugado al Jenga, ¿no? ¿Alguna vez? En un campamento, con los niños, en algún retiro, ¿cierto? La importancia del Jenga, pues claro, está en la base. Pues el apóstol Pablo, en este caso, en la carta de los Efesios, que es donde principalmente, hermanos, nos vamos a concentrar hoy, ahí en esa carta de los Efesios, Pablo utilizará estas figuras. Cuando hablamos del edificio, básicamente el apóstol se está centrando allí en que hay un orden, en que el edificio, en que esta estructura tiene un orden establecido. Y por más lógico que parezca, hoy en nuestros días, muchas iglesias y muchos ministerios, ¿sabe por dónde empiezan? Por el tejado, por la azotea. ¿Sí? Esta palabra edificio viene de oikodome. Es la palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo. Oikos es hogar, ¿no? Hogar. No es solamente casa, no es solamente, ¿sabes?, ese lugar físico, sino es la creación de ese hogar donde hay comunión, donde hemos dicho que todas las cosas están en común, donde hay koinonía, donde todos suenan la misma melodía. Por ejemplo, una palabra donde encontramos también oikos es en economía, ¿sí? Economía. Allí aquellos que están con administración o que, todos tenemos que hacer nuestras cuentas a fin de mes, ¿cierto? A ver si llegamos, si nos hizo falta, si tuvimos que poner de más. Bueno, esa palabra economía, ¿sí?, viene de oikos, que es la administración de la casa. Pues edificio, o ese concepto que va a presentar allí el apóstol Pablo, es oikodome, ¿sí? Oikos, hogar, y domé. Habéis escuchado la palabra domo, ¿no? Un domo. No sé acá en castellano qué tan utilizada es, tal vez en otras culturas
en otros contextos se utiliza un domo, pero la verdad es que esta palabra significa azotea y tiene que ver con la parte superior de la estructura, ¿sí? Por lo tanto, oikodomé tiene que ver el edificio al cual va a presentar Pablo en referencia a la iglesia, es el hogar que nosotros creamos o que nosotros constituimos, mejor dicho, en la azotea del hogar. ¿Se entiende? ¿Por qué en la azotea? Porque vamos a poner otro fundamento. ¿No? ¿No? ¿Vamos a poner columnas? Tampoco. ¿Sí? Por eso, cuando Pablo habla del edificio, cuando habla de la iglesia, nosotros está refiriendo sobre edificados, es decir, a partir del fundamento y a partir de la doctrina de los apóstoles y profetas, seguir edificando para arriba. ¿Sí? De la azotea, todo lo que queráis para arriba, pero de acá abajo no tenéis que tocar nada. Ya está todo colocado en su lugar. ¿Sí? Por eso dice allí Pablo, siendo Cristo la piedra angular. La piedra angular. La importancia de una piedra angular. Bueno, la verdad es que yo, más allá de mis experiencias con Industriales para Cristo, ahí lo bien el viaje, ¿no? Ya se, ¿sí? Extendemos la invitación también para toda la iglesia, esos viajes misioneros que se hacen para ir a colaborar en infraestructuras, también con otros campamentos, como ha sido Casa Berea también. La verdad es que yo no soy un experto, un maestro de obras, ni mucho menos, pero sí entendemos que esa piedra angular, si bien es cierto hoy se utilizan otros métodos a raíz de la tecnología, etc., pero en el mundo antiguo era sumamente importante. La piedra angular le iba a dar estabilidad, la piedra angular le iba a dar simetría, la piedra angular iba a sostener el peso de aquellos muros que se iban a entrelazar en el fundamento, en la base, ¿sí? Para que todo estuviese perfectamente distribuido. Por eso Pablo va a presentar a Cristo como la piedra angular, ¿sí? Dentro del fundamento, lo más importante, la piedra angular, ¿sí? Después va a mencionar el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, las doctrinas. Los apóstoles, ¿no? Aquellos llamados, comisionados personalmente por el Señor, siendo Pablo el último, siendo Matías el sustituto de Judas, y allí se terminó la historia, ¿no? No hay más apóstoles que vengan a poner otro fundamento. La palabra apóstol y la palabra profeta tienen dos significados. Uno, desde el punto de vista específico, ¿sí? Entonces, apóstol es esto, comisionado directamente por Cristo, personalmente por Cristo. Y la palabra profeta, que tiene que ser con ser un vocero, ser un enviado, ser un llamado afuera, ¿sí? Entonces, si desde esta terminología decimos que esto es un profeta, pues le tengo una noticia, hermano y hermana. Usted y yo, bajo este significado, somos también profetas. Somos voceros del Evangelio, ¿sí? Así que Pablo dice, en primer lugar, el orden de aquella azotea, de aquel hogar que debéis constituir. Tiene que haber un orden. Tenéis que tener siempre claro que la piedra angular es Cristo. A propósito, por eso vemos cristología. Por eso tratamos de cantar cantos o himnos cristocéntricos, ¿cierto? Por eso tratamos de que el estudio de la palabra siempre apunte a Cristo. ¿Os acordáis? El curso pasado, ¿no? El Antiguo Testamento depende de Cristo, el Nuevo Testamento apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestros días, hermanos, muchas veces puede dar lo mismo escuchar a un motivador del Barcelona-Madrid, que a propósito fue el clásico ayer, ¿sí? El motivador, allí los expertos analizando y motivando a los jugadores a salir al terreno de juego. A veces da lo mismo escuchar a un motivador o un profesional de estos
que escuchar a alguien que se pone en un púlpito a hablar, ¿sí?, de humanismos y pensamientos personales. Por eso entonces lo importante del fundamento de los apóstoles. Y el otro concepto es sobreedificados, ¿no? Es decir, como esa base y como ese fundamento están altamente ligados, compactados, ¿sí?, esa estructura es sólida, es estable, de la misma manera continuad hacia arriba. Dice sobreedificados. La iglesia, hermanos, la verdad es que nosotros deberíamos funcionar como eso, como una estructura compactada, ¿sí? Donde en esa figura metafórica costaría determinar el material que se ha utilizado para unificar esas piedras. La verdad es que tenemos deberes, hermanos, como iglesia local. Somos llamados a compactarnos, a unificarnos más que esto, ¿sí? Por eso tan importante actividades como estas que se realizan haciendo iglesia, otras salidas, encuentros entre nosotros, comidas, cafés, tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos acá y estamos estudiando la Biblia y estamos, ¿sabes?, escuchando un estudio, sí, pero tal vez la persona que ya está ya en el ángulo al final, tal vez no tiene mucho que ver con nuestra hermana Lidia acá, ¿sí? Entonces, de repente estamos en un mismo salón, compartimos años y años, pero no fuimos compactados, ¿sí? Entonces, es un llamado a la iglesia también de que tenemos deberes por delante, hermanos, ¿sí? De esa manera vamos generando ese hogar, esa atmósfera cálida, donde vamos conociendo unos las necesidades de los otros. Muy bien. No solamente el orden, sino otro punto que toca allí Pablo a través del concepto del edificio es la estructura. Y tiene que ver con el fortalecimiento, lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo vamos a mantener esa línea de edificación del cual ha nacido en el fundamento, en las columnas, si empezamos tal vez a manejarnos de otra manera? Pues esa estructura debe ser fuerte, debe ser consolidada, debe ser amalgamada a través de los lazos del Espíritu Santo. Debe ser una extensión, es decir, el concepto de ampliar la iglesia, de ampliar. Por eso una de las encomendaciones a la iglesia del Señor es predicar el Evangelio haciendo discípulos, ¿cierto? ¿Cómo ese edificio va a crecer? De repente puede ser un edificio muy sólido, muy estable, muy compactado, tenemos muy bien la piedra angular, compartimos y estudiamos el fundamento de los apóstoles y los profetas, nos sobreedificamos unos a otros, ¿sí? Estamos bien compactados, pero la verdad, hermanos, es que si la iglesia no crece, si nosotros no somos llamados afuera a compartir el Evangelio, pues en 10 años habrán hermanos y hermanas que nos habrán dejado, habrán partido con el Señor. En 20 años otros, en 30 años otros, ¿cierto? Hablamos de un ritmo de vida natural, pero eso no quiere decir que los más jóvenes no podamos también pasar a la presencia del Señor. Por lo tanto, la importancia de poder compartir el Evangelio y que ese edificio que presenta Pablo allí en Efesios, ¿sí?, tenga un orden y tenga una estructura. Hay una figura en el Antiguo Testamento donde Dios le manda a Israel y dice: extiende tus tiendas. Tenía que ver con la ampliación del territorio, con aquellas batallas, con la presencia de Dios que iba delante de Israel. A propósito, como lo sigue estando hoy, ¿sí?, como lo sigue estando hoy. Hermanos, como iglesia somos llamados a orar por Israel, no en cuestiones políticas, no nos metemos en cuestiones políticas, no interesa. Eso es como se dice acá, un chorizo oscuro, lleno de pecado y de suciedad,
y de intereses gubernamentales, etc. Pero sí a orar, a clamar por el pueblo de Israel. ¿Sí? Que todo lo que sucede allí primero pueda proteger a su pueblo, pueda proteger a la iglesia del Señor que está en ese territorio y que pueda ser un testimonio para que a través de todas estas tragedias las personas conozcan a Cristo. ¿Sí? Ese es uno de los primeros ejemplos que vemos esta mañana. El orden y la estructura hablando de un edificio. En segundo lugar, tiene que ver con el cuerpo. La iglesia no solamente es un edificio, sino es un cuerpo. ¿Sí? Y para eso vamos a leer nuevamente allí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, primero el versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Después saltamos al versículo 12 y dice: a fin de perfeccionar, o esa palabra es madurar, a los santos, es decir, a los creyentes, para la obra del ministerio, para edificación. ¿Veis cómo se van entrelazando los conceptos acá? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o a un cuerpo perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta el 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, mira qué interesante, utiliza el concepto niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos, mira el concepto ahí, crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Es interesante porque Pablo está escribiendo una misma carta a Efesios y empieza a entrelazar estos conceptos. Edificar, que significa, como lo hemos visto, oiko, dome, ¿sí? Es decir, generar ese hogar en la azotea del edificio. Y después va a hablar acerca del cuerpo. Esa palabra que utiliza allí en griego es somé, ¿no? Hoy que está tan presente, ¿viste? Cuando alguien dice, uy, está somatizando, ¿no? Aquella situación. De repente tuviste un enfado, un disgusto muy grande, te empieza a doler la cabeza, el estómago, tienes que ir al baño, lo que sea, ¿cierto? O recibiste una noticia fuerte, eso es somé, ¿ves? Estás somatizando aquella circunstancia. Pues esa es la palabra que utiliza Pablo para decir el cuerpo. Es un organismo, ¿sí? Es un organismo. La iglesia como un cuerpo es un organismo vivo. Y no solamente es un organismo, sino que esa palabra somé también da el sentido de seguridad. Da el sentido de que si yo pertenezco a ese cuerpo, yo no estoy más ajeno a lo que sucede en ese cuerpo, ¿sí? Y dentro de ese cuerpo vemos esa anatomía indispensable. En primer lugar, la cabeza. Así como Cristo es la piedra angular del edificio, pues Cristo es la cabeza, ¿cierto? La cabeza que da dirección, que da las órdenes, que mantiene todo el cuerpo bajo control, ¿cierto? No son los miembros que dan órdenes a la cabeza, sino, naturalmente, la cabeza que ordena, ¿sí?, el funcionamiento de los miembros. Pasa con personas que son parapléjicas o que han sufrido algún accidente o tal vez de nacimiento, ¿sí?, donde hay algunos miembros que no responden, ¿no? La cabeza envía una señal, envía una orden, o aquellas personas que están en recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus miembros están atrofiados. Es decir, tal vez su cabeza da la orden, pero a través de la médula espinal y todas las conexiones nerviosas que existen, esa orden en algún momento se corta porque el miembro no responde. Muchas veces como iglesia, ¿sí?, nosotros podemos decir que ¿no será que estamos atrofiados también?
¿No será que de repente la cabeza nos ha encomendado, nos ha dado directrices, instrucciones, pero yo como miembro sencillamente estoy atrofiado o sencillamente no me da la gana responder, ¿sí? Yo le digo a la mano, muévete, ¿sí? Y la mano no responde, ¿cierto? Entonces, en esa anatomía es interesante porque lo mencionaba nuestro hermano. ¿Me recordáis el nombre del hermano que estuvo en el retiro? Manuel. Mencionaba nuestro hermano Manuel el tema de los miembros, ¿no? Y entonces pasamos allí por 1 Corintios, que tal vez no hace falta leerlo, y veíamos la diferencia entre los ojos, los pies, las manos, los oídos, ¿no? Dice ahí la Escritura, puede decirle al ojo por qué no soy esto o no soy lo otro. Y de repente nosotros a veces nos encontramos atrofiados porque no hemos interpretado aún qué miembro de la iglesia somos, qué miembro del cuerpo somos, ¿cierto? Para esto, hermanos, es indispensable entender que todos somos distintos, todos somos diferentes. En la iglesia, hermanos, todos somos importantes, pero nadie es indispensable, ¿sí? Nadie es indispensable. Un día, ¿sí? Un ministerio, tal vez una persona, Dios la mueve, va a otro lugar, o sucede algo con este hermano, esta hermana, se muda, fallece, lo que sea, ¿sí? Pues esa persona no es indispensable. Por eso el Señor constantemente dice, discípulos que hacen discípulos, para que el cuerpo no dependa de los miembros, sino que dependa de la cabeza, ¿cierto? Todos somos importantes. ¿Por qué somos importantes? Porque todos en Cristo valemos la sangre de Cristo, pero nadie es indispensable. En mi país dirían, no somos la última Coca-Cola del desierto. No pienses que, es que si Joel no tal cosa, entonces ¿quién lo va a hacer? El Señor se va a encargar de levantar a otra persona que lo haga. Por eso somos nosotros que nos perdemos las bendiciones. Efesios anteriormente, capítulo 1, dice que hemos sido benditos con toda bendición espiritual, ¿cierto? Entonces el Señor te envía esa instrucción y nos dice, no estéis más atrofiados, ¿sí? Entended que sois los miembros. Y en ese ejemplo anatómico, pues la naturaleza de un cuerpo, naturalmente, la ley natural del cuerpo, ¿cuál es? Pues vemos aquí el crecimiento y la madurez, ¿sí? ¿Qué pasaría, hermanos, si veis a un niño, ¿no? Tal vez con 5 o 6 añitos, mira, así, así como Dan, ¿no? Imagínate que Dan viniera así con barba como yo y bigote, ¿no? Natural, Y le dice, buenas tardes, hermano, ¿no? Habría algún desajuste allí en el crecimiento. O al contrario, imaginamos ya un adulto que se comporta muchas veces como un infante, como un niño. Entonces empiezan a haber desequilibrios. ¿Por qué? Porque no ha habido un crecimiento natural, no ha habido una madurez espiritual, ya no solo a nivel individual, sino a nivel integral como iglesia. ¿Cierto? Entonces, ¿veis qué interesante? El crecimiento y la madurez. Tendríamos que examinarnos, hermanos, nosotros como iglesia y decir, en qué etapa de nuestro crecimiento estamos y en qué etapa de nuestra madurez estamos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el mundo ideológico, progresista y humanista nos empezase a bombardear y entrasen de la puerta un domingo acá a ponernos contra las cuerdas con cuestiones doctrinales? Vosotros sois un montón de extremistas, ¿no?
Todavía tenéis los viejos rudimentos. Someter a la mujer, ¿no?, en una posición denigrante. Todo lo que es el feminismo hoy, que no tiene nada que ver con la protección o la defensa de la figura de la mujer como Dios la estableció, sino que están invadiendo nuestras mentes con basura. ¿Sí? Y me tomo este paréntesis, hermanas, cuidado de no entrar en cuestiones feministas. ¿Sí? Entendemos que a raíz del machismo, que es pecado y que Dios lo aborrece y que está mal, y que el machismo es sencillamente la ausencia de Dios en el hogar. Lo vimos anteriormente. La ausencia de Dios en el hogar, en el oikodomé, eso es el machismo. Donde algunos eruditos dicen que el machismo inicia allí en su primera expresión cuando Adán le tira toda la culpa a Eva, la culpabiliza, y Eva cría a sus hijos. Algunos, ¿no?, llegan a este concepto que no sería muy alocado de pensar, que Eva, ¿sí?, hasta que ellos dos no levantaron un altar al Señor y no volvieron otra vez al Dios con el cual se paseaban en el jardín, hasta ese momento sufrió un montón de persecuciones por parte de Adán. Tiene todo sentido, ¿sí? La mujer que me diste, cuando Dios llama a Adán y le dice, ¿qué hiciste?, lo primero que hace Adán es culpabilizar a la mujer. Entonces tiene mucho sentido, y ahí se transmite todo un ego machista. Y eso está mal, eso es pecado. ¿Por qué? Porque abandonaron la presencia de Dios en medio de eso. Pero hoy, hermanos, hoy, en el cuerpo, en esa naturaleza, en esa anatomía, los pensamientos ideológicos de afuera quieren atacar y quieren entrar para que nosotros seamos, ¿sabéis qué?, niños fluctuantes. Lo acabamos de leer, llevados por todo viento de doctrina. No, ser maduros. Mira, Efesios capítulo 4 también dice, allí el versículo 4, versículo 3 de Efesios capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Interesante, porque dice guardar la unidad o dice conservar la unidad. Es decir, es algo que nosotros ya tenemos, ¿cierto? A partir de tenerlo, lo empezamos a perder. No es algo que debemos crear, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces eso puede afectar el concepto de iglesia que podamos tener. Es decir, bueno, tenemos que estar más unidos, tenemos que... No, el concepto es al revés. El concepto es cuando nos empezamos a separar, cuando dejó de ser así. ¿Me explico? ¿Sí? La Biblia dice, guarda la unidad, aquello que yo te he dado, aquello que constituye la esencia de la iglesia, consérvala, que no se te escape entre las manos. Pero parece que es al revés, porque a veces pensamos que tenemos que crear unidad entre nosotros, porque hemos caído en la mentira del enemigo. Nosotros no tenemos que crear unidad. La unidad nos la da Cristo a través del Espíritu Santo, porque somos una asamblea donde tenemos todas las cosas en común, porque hay uno en común con todos que lo hace posible. Pero el pecado y las divisiones y las separaciones entre nosotros, la apatía y la indiferencia unos con otros, hace que pensemos que tenemos que crear unidad, cuando en realidad le hemos dado lugar al separatismo. ¿Sí? Por último, el desarrollo de los dones espirituales. ¿Veis? Que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? El crecimiento y la madurez. Guardar esa unidad o ese enlace que hay entre los miembros, entre las coyunturas, que esa palabra cuando la utiliza Pablo tiene que ver con los ligamentos. Yo, por ejemplo, hace unos años me rompí un ligamento en la rodilla. No me convocaron ayer, ¿viste?, para el partido.
Pues me rompí los ligamentos hace unos años también con Jacob allí en Club Tiempo Libre. Casi me rompo el tobillo y no quedé bien. Y yo veo, ¿no?, cómo con el paso del tiempo el cuerpo lo va resintiendo, ¿sí? Muchas veces, hermanos, la iglesia resiente cosas que no fueron restauradas. Por eso, ese lugar, ese crecimiento, esa madurez no llega a la plenitud, a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos recibiendo las órdenes de parte de la cabeza, no estamos atendiendo las instrucciones, estamos atrofiados espiritualmente. El desarrollo de los dones, muy interesante y muy importante. Lo vimos también con nuestro hermano Manuel en el retiro. Tú sabes cuál es tu don. No es la primera vez que lo mencionamos. Tú sabes cuál es tu don. El don no es un talento. El don se puede servir de talentos, ¿sí? El don no es tocar la batería, lo hemos hablado con Yaciel. El don es ministrar a los santos en Cristo a través del ministerio que realiza Jaciel. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre un ministerio y una actividad. Todo ministerio tiene actividad, pero no toda actividad es un ministerio. ¿Sí? Yo puedo hacer reuniones y reuniones y reuniones y caemos en el activismo, pero si no hay un desarrollo de los dones, si no hay crecimiento y madurez, si no hay guardar esa unidad, conservar aquello que Dios nos ha dado, pues entonces estoy cayendo en esa trampa, ¿cierto? Por eso, al cabo del tiempo, dicen que todo lo que sube tiene que bajar. Si algo se estableció sobre la base de un activismo, pues así como empezó, así se va, ¿sí? Y no deja fruto. El desarrollo de los dones, ese sería un tema obviamente muy amplio, pero tiene que ver con el cuerpo. Y por último, hermanos, esta mañana repasamos allí, hemos visto el edificio, ¿no? Vimos el orden y la estructura, la importancia de esto. Hemos entendido que nosotros somos llamados a sobreedificar la azotea. No tienes por qué estar tocando el fundamento ni las columnas, ¿sí? O no tienes por qué estar creyendo que alguien tuvo la osadía de meter una columna que no es, ¿sí? Doctrinalmente. Interesante, hermanos, esto, analizar cuál es mi dogma, cuál es mi fe, en qué se basan mis doctrinas. ¿Por qué? No vaya a ser que alguien haya tocado allí una columna, un fundamento que no le correspondía. El cuerpo en su naturaleza y en su anatomía, entendiendo que somos un organismo, donde una vez que estamos en el cuerpo tenemos esa seguridad, ¿sí? La Biblia dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra sellar en Efesios capítulo 1 es cuando el ganado pasa, ¿sí?, por aquellos pasillos donde con estas pinzas recalentadas es sellado, ¿no? Y dejaba ahí el sello. O es la idea de cuando los reyes con su anillo, que tenían un símbolo especial, real, sellaban sus cartas en aquella cera, ¿cierto? Entonces eso era algo perteneciente única y exclusivamente al rey o al dueño de aquel ganado. Pues de la misma manera, la Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, una vez y para siempre, ¿sí? Por último, entonces, la iglesia no solamente es un edificio, no solamente es un cuerpo, sino esta idea tan hermosa, un Dios romántico, un Dios erótico desde la santidad, algo, hermanos, que nosotros como iglesia debemos también ejercitar. Efesios capítulo 5, versículo 25, leo breve para vosotros, tengo que terminar ya. Dice 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela
a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deban amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otra vez Pablo utiliza la figura de cuerpo. Anteriormente en el cuerpo utilizó la figura del edificio. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Hasta allí. Muy bien, así que la iglesia no solamente es un edificio, no solamente es un cuerpo, sino que también la iglesia es la prometida del Señor. La prometida. En nuestro idioma, esposa significa ya casada, ¿no? Tenemos que entender que teológicamente la iglesia todavía no está casada con Cristo, porque se llevarán a cabo las bodas del Cordero, ¿cierto? Por ejemplo, en italiano, esposa sí es la novia, ¿no? Cuando estaba en Italia y escuchaba, Esther es la esposa de Joel, a mí un poco ¿no? Cuando no nos habíamos casado, yo decía, no es mi esposa, todavía es mi prometida, somos novios, estamos comprometidos. Pero en castellano se entiende que esposa es casada. La iglesia no es aún la esposa, ¿sí?, la casada de Cristo, pero sí es la prometida. Sí es la prometida. ¿Y qué diferencia hay con esto? Pues básicamente, hermanos, es un tema de tiempo. Porque esa promesa, como veis allí, depende del esposo. ¿Sí? El esposo se ha comprometido. Esa palabra comprometido significa con promesa. Es una promesa incondicional. Imaginaos si la iglesia tuviese una promesa condicional de parte del Señor. Es que hemos leído recién que tenemos manchas, arrugas, que somos una iglesia imperfecta. ¿Sí? Imaginaos si lo lleváramos a la figura justamente de lo que significa una pareja. ¿Cuál sería la figura de cualquiera de los dos? ¿A nivel moral? ¿A nivel sexual? ¿Me explico? Es decir, Pablo, para introducirse en este tema profundo, en este tema escabroso, en este tema donde tiene que salir a relucir la verdad de nosotros como iglesia, va a tocar la figura del matrimonio. Porque dentro del matrimonio, ¿sí?, o dentro de este compromiso, se resalta fundamentalmente el amor, la pureza y el sacrificio. Esos tres conceptos que hemos leído recientemente. ¿Sí? Entonces, esa promesa depende del esposo. Mira, la palabra prometida significa guné, que viene de la raíz gen. ¿Sí? Es decir, la iglesia proviene de Cristo, trae el gen, la genética de Cristo, claro. Otra vez, como edificio nosotros somos la azotea, donde Él es el fundamento, la piedra angular, los apóstoles y profetas las columnas. Como cuerpo nosotros somos los miembros, donde Él es la cabeza. Y como figura del matrimonio nosotros somos la esposa, porque genéticamente la esposa proviene de Cristo. ¿Sí? Como prometida, hermanos, la iglesia debe resaltar estos dos aspectos. El esposo, ¿sí?, la base de este matrimonio se focaliza en él. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque el que lleva el peso, el que lleva la simetría, el que sostiene todos los ligamentos, el que sostiene toda la naturaleza, el crecimiento, los dones, todas esas tres figuras, es el esposo, es Cristo. ¿Veis cómo al final de cualquier rama de la teología terminamos hablando de Cristo? ¿Sí? Porque en esencia Él es el amor. Cuando Él vio que nos revolcábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó con amor eterno. Cuando venimos a Él sucios, indignos, llenos de escorias, Él nos limpia y nos presenta pura. ¿Sí? Finalmente lo vemos allí en su sacrificio. Vamos a orar y vamos a dar lugar allí a los tiempos que vienen por delante. Señor,
En esta hora te agradecemos y te damos las gracias. Gracias por esta doctrina, Señor, de la iglesia. Gracias porque tú eres el fundamento, Señor. Tú eres la cabeza, tú eres la piedra angular y tú eres el esposo con esa promesa incondicional. Gracias porque nos amaste, nos amas, Señor. Gracias porque nos compraste por precio. Gracias, Señor, porque nos limpias y nos presentas también pura y sin mancha. Y todo esto se debe única y exclusivamente a tu sacrificio. Ponemos esto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.